Vamos a ver cómo crear un Recycle View y añadirlo a un proyecto. Vamos a crear un proyecto desde cero. Vamos a llamarle, por ejemplo, Recycle View o Recycle View Test, ¿vale? Ahí estamos. Pero antes de ver el código vamos a ver qué es un Recycle View. Un Recycle View es un listado en el que cada uno de los ítems que forma ese listado pues es un registro que tiene información, ¿vale? Estáis viendo un ejemplo de un proyecto que hemos realizado en el aula de Ávila Tapas, en el que cada una de las tapas es un ítem de ese Recycle View al que pertenece, ¿vale? Un Recycle View sería el listado de esas tapas y ese Recycle View contendrá, digamos, lo que son los ítems, y cada uno de los ítems sería una tapa. Aquí podéis ver otro Recycle View en el que en vez de ser de forma vertical, aquí lo tenemos de forma grid, ¿vale? Tenemos, digamos que por cuadrículas, en tanto vertical y horizontal, pues varios ítems. Aquí tendríamos, digamos, una primera fila con dos ítems, otra segunda fila con dos ítems, etcétera, etcétera, ¿vale? El Recycle View al final lo que le hacemos es que le pasamos un listado que queremos pintar y luego en el Recycle View le decimos cómo quiere pintarlo, si de forma vertical, en forma grid, de forma desorganizada, en el que no hace falta respetar el alto y el ancho en un grid, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero siempre lo importante es que le tenemos que pasar un listado y en base a ese listado ya decidimos cómo visualizarlo. La pregunta clave aquí es, vale, Chema, ¿por qué no usamos un Scroll View? Creamos ítems y con un Scroll View hacemos el mismo efecto que tiene un Recycle View. Normalmente cuando usamos un listado no sabemos los ítems que vamos a tener en ese listado. Si usamos un Scroll View tenemos que predefinir antes cuántas filas va a tener. Vale, me podéis decir, no, hombre, según el número de ítems que tenga ese listado, pues voy añadiendo esas listas. Vale, bien, podría funcionar. Pero lo bueno que tiene el Recycle View, además de que admite una lista dinámica, como lo que acabamos de comentar, es que es súper eficiente, es mucho más eficiente que un Scroll View. Digamos que el Recycle View carga en memoria los ítems que está visualizando el usuario en ese momento en pantalla y a medida que se va haciendo scroll va reutilizando las vistas que ya están cargadas en memoria y lo único que hace es actualizarlo con los datos de ese listado. A diferencia de un Scroll View, tú en un Scroll View, vale que puedes tener para una vista 10 ítems, pintas 10 ítems en ese momento, luego te vienen 20, puedes añadir otros 10 y pintas esos 20, pero todos los ítems que están dentro de ese Scroll View están cargados en memoria, ¿vale? Aunque el usuario solamente esté visualizando 5, fijaros que en el ejemplo solo estoy visualizando 2, estarían los 20 ítems cargados en memoria. Con un Recycle View, en este ejemplo, sí que es verdad que no solamente tendríamos cargado 2 en memoria, seguramente tengamos 2 cargados en memoria, más otros 2 por encima y por debajo, ¿vale? Para que el scroll vaya fluido, pero tendremos un número de ítems limitados en memoria y a medida que el usuario vaya haciendo scroll se reaprovecha esa parte visual y se van cargando los datos, ¿vale? Así se hace mucho más eficiente y se optimiza mucho la memoria. Y esa es la gran diferencia entre usar un Scroll View o usar un Recycle View. Como podéis ver, siempre intentaremos usar un Recycle View. Si tenemos un listado en el que sabemos que es estático, en el que sabemos que solamente son 5 ítems, pues a lo mejor lo más eficiente y lo más rápido es usar un Scroll View, ¿vale? Añadir los 5 listados, los 5 ítems y a correr. Vamos a ver ahora cómo implementar esto. Bien, ya tengo cargado el proyecto, voy al Activity Main y aquí me voy a crear un Recycle View.
Voy a borrar este text view y voy a crearme un recycle view. Le tenemos ahí. Voy a hacer que me ocupe todo el ancho y todo el alto. Estamos trabajando con constraint layout, así que le voy a decir que mi top sea el top del padre, que mi start sea también el del padre, que mi end coincida con el del padre y que mi bottom sea el bottom del padre, ¿vale? Como podéis ver, ahí a la derecha, en la preview, ya me está cargando ítem 0, ítem 1, ¿vale? Ya sabe que es un ítem. Voy a meter un identificador para poder acceder luego a través del activity. Le voy a llamar simplemente list, ¿vale? Y ahora voy a crearme la vista que va a tener cada uno de esos ítems que voy a visualizar. Me voy a ir a la parte de layout y me voy a crear una vista. La voy a llamar view superhero, por ejemplo, ítem. Vamos a ver que, imaginaos que es un listado de superhéroes, ¿vale? Que es muy común en las pruebas de empresas. Bien, pues aquí me voy a crear un único ítem. Comparándolo con lo que hemos visto antes de Aviland tapas, sería una única tapa, ¿vale? No voy a meter información o datos de la tapa, simplemente me voy a crear la estructura de la vista. Voy a poner, por ejemplo, una imagen. La voy a poner que me ocupe todo el ancho. Aquí le voy a poner, acordaros, sobre meter la dimensión sin usar un fichero dimens, no deberíamos, pero bueno, aquí estamos en un ejemplo. Voy a meter 120 dp para agilizar el vídeo. Voy a poner que el top sea el del padre, que el start sea el del padre, que el end sea el del padre. Le voy a poner un id y le voy a llamar image, ¿vale? Además voy a meterle un avatar para que se vea, bueno, ahí para que veáis lo que me ocuparía la imagen, ¿vale? Ahora voy a meterle un texto que va a simular, por ejemplo, el título. Lo mismo, que me ocupe todo el ancho, aquí que sea Auras Content, le voy a llamar id o name, vamos a poner que sean superhéroes. Mi top va a ser el botón de la imagen, mi start va a ser el start de la imagen y mi end va a ser el end de la imagen, ¿vale? Vamos a poner como por ejemplo Superman, y además de Superman vamos a ponerle una descripción, ítem description, va a estar debajo de name, el start, image, y aquí voy a poner un random de texto, lo único que le voy a limitar a 2 líneas, ¿vale? Bueno, y que me quede así, ¿vale? Esto es un ítem, un solo ítem de ese listado. Me voy a ir otra vez al listado y aquí voy a usar también el tools y voy a seleccionar la opción list item, y dentro del list item voy a seleccionar la vista que acabo de crear, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí, vale, vamos a poner aquí unas content, bien, hacemos build y ya nos aparece ese listado, ¿vale?
Es un listado hecho con tools, sabéis que ese listado, si lo ejecutáramos, no veríamos nada, ¿vale? Solamente lo estamos viendo en la preview y nos ayuda pues a la hora de diseñar. Vamos a ir al main activity. Voy a activar el view binding para hacerlo más ágil. Vale, sincronizamos. Vale, vamos a activarlo aquí, a configurarlo. Vale. Vale, pues ya tenemos el binding activado. Vamos a configurar la vista ahora. Bien, vamos a coger primero, ya tenemos el binding, ya podemos acceder a nuestro Recycle View. Vamos ahora a crearnos un View Holder. Un View Holder es un contenedor en el que ya tenemos, digamos, la parte visual por un lado y debemos coger la parte en nuestro modelo de datos y setear, establecer los datos que tenemos de ese modelo en la vista. Vamos a ver cómo crearnos ese contenedor, ese view holder. Yo lo voy a llamar Superhero View Holder. Este view holder extiende de recycleview.viewholder. Va a recibir por constructor la vista de ese ítem que voy a pintar, ¿vale? Esta vista, no toda esta, sino que una única vista, ¿vale? Un único ítem. Aquí le vamos a pasar la vista, ¿vale? Y es en este view holder, en esta clase, donde vamos a recibir el modelo de datos. Ya tenemos la vista, pues lo vamos a setear. Yo le voy a llamar bin. ¿Qué modelo de datos vamos a recibir? Bueno, pues vamos a crearnos un modelo de datos, le voy a llamar Superhero, y este modelo de datos va a tener un nombre, una descripción y una imagen. Vale, pues en el view holder vamos a hacer el bind de este modelo. Vamos ahora a añadir también aquí el view binding, hay que añadirlo, ¿vale? Igual que lo que hacíamos en la activity. En un view holder se hace un poco diferente. Vamos a crearnos el binding. Aquí, en vez de buscar la vista que usábamos para la activity, pues lógicamente tenemos que usar el que nos hemos creado, ¿vale? Mi vista con la que quiero hacer el binding se llama view-superhero-item, pues el binding será view-superhero-item sin los guiones bajo y el binding que lo añade Android. Ahora aquí cogeremos la variable binding y le diremos que es view-superhero-binding.bind
ya no usamos el inflate, sino usamos bind y le paso la vista que recibimos por constructor. Bien, pues ahora con esto yo en el binding tengo ya acceso a todos los elementos de la vista. Os recuerdo que aquí en esta vista tengo una imagen, un nombre y una descripción. Vale, pues vamos a empezar por la imagen. Binding, para no estar repitiéndolo continuamente, binding punto lo que sea, hago un binding punto apply y accedo a la imagen, y a la imagen le voy a introducir la URL, ¿vale? Bien, se me muestra en rojo porque aún no me he creado una clase de extensión que use Glide o Picasso por debajo. Me la voy a crear ahora. ImageView, load URL, aquí recibo una URL, ¿de acuerdo? Y aquí uso Glide, ¿vale? De momento lo voy a dejar así. Bien, ahí cargaría la URL. Ahora accedo al text view que muestra el nombre, en el modelo que le he pasado en esa función, accedo al nombre. Lo mismo haremos con la descripción. Bien, como veis, esta clase es muy básica. Recibe, haciendo un resumen, recibe por constructor la vista que voy a pintar. Hago un binding simplemente pues por facilitar lo que es el acceso a los elementos. Si no estuviera usando el view binding, pues sabéis que tenéis que usar el find view by id y acceder a cada uno de los elementos. Y lo que hago ahora es coger por cada uno de los elementos, ¿vale? Se lo voy asignando el atributo específico para ese elemento que obtengo del modelo Superhero, ¿vale? Una vez creado el viewholder, me tengo que crear un adaptador. El adaptador es el que va a hacer que podamos crear la vista, que podamos recoger ese modelo y poder usar cualquier tipo de modelo que nos creemos. Yo me lo he creado de Superhero, pero puede ser tapa, puede ser mascota, puede ser cualquiera, ¿vale? Y poderlo usar en cualquier Recycle View, ¿vale? Esto es lo que estamos haciendo con un patrón adaptador. Digamos que estamos adaptándonos a nuestros datos, a las necesidades de esa clase adapter para que pueda funcionar con cualquier modelo, con cualquier viewholder, con cualquier vista, etcétera. Vamos a crearlo. Le voy a llamar Superhero Adapter. Voy a cerrar aquí. Este Superhero Adapter extiende de RecycleView.adapter. Y ahora aquí tengo un genérico y le tengo que decir que le voy a pasar mi viewholder, ¿vale? El viewholder era este. Voy a crear aquí el constructor. Vale, vamos a ver qué... Uy, perdonad. Vamos a ver qué hay por aquí. Me va a decir, bueno, que crea el constructor de la clase padre y ahora me va a decir que tengo que implementar esas tres funciones, ¿vale? Lo que está haciendo aquí el adaptador es decir, vale, vas a usar un modelo adapter, vas a usar un viewholder tuyo, para yo poder adaptarlo a mi Recycle View común, necesito que me resuelvas estos tres métodos, ¿vale? OnCreateViewholder, getItemCount y onBinViewholder. Vamos con el primero, OnCreateViewholder. Aquí le tenemos que decir le tenemos que devolver nuestro viewholder, ¿vale? Tenemos que crearlo y devolvérselo, ¿vale? Esto es, digamos, que es el genérico
que le hemos pasado inicialmente. Vamos a ver cómo lo hacemos. Voy a llamar view. Vamos a coger el XML, el view-superhero item, lo vamos a inflar, vamos a crear la vista y la vamos a devolver. No lo vamos a añadir a ningún sitio, simplemente la vamos a devolver. Necesito ahora un contexto, el contexto lo voy a coger, perdonad, ahora, del view group que recibo por parámetro. Recordad que todos los view groups son view y que todas las views reciben y tienen un contexto. Aquí está. Y ahora a través de inflate le tengo que decir que layout voy a inflar y si quiero añadirle o no alguna otra vista. Yo le voy a decir que no, simplemente quiero que me lo infle, pero que no me lo añada. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa aquí. Vale, perdonad, faltaba aquí un view group y ahora false, ¿vale? Es decir, yo voy a inflar una vista, le tengo que pasar la vista donde se va a añadir, que es un view group, porque los view groups son los únicos que pueden añadir vista, parent, y le tengo que decir si la voy a añadir ahí o no. Yo le voy a decir false, que no. Y ahora, una vez que ya tengo la vista creada, es decir, que ya he inflado este ítem, que ya tengo la vista de esta creada, le voy a devolver mi view holder. Y este view holder, recordad que necesitaba una vista, que es la que acabo de crear y le voy a pasar. ¿De acuerdo? Pues ya tengo resuelto ese método. Resumen de ese método: inflo la vista de un ítem del que está compuesto ese recycle view, ese listado, la inflo, no la añado a ninguna vista, sino que con esa vista lo que hago es crearme mi view holder y devuelvo el view holder. Vamos ahora con el get item count. Para este método el objetivo de este método es saber cuántos ítems va a pintar. Entonces, de alguna forma le tenemos que pasar el listado que queremos pintar y coger el tamaño de ese listado. Bien, yo voy a crearme una variable que voy a llamar datalist, ¿vale? Va a ser de tipo mutable list y le voy a poner que sea de tipo superhero, que es lo que quiero pintar, y además la voy a inicializar. Y ahora aquí le digo que los ítems, el número de ítems lo puedo encontrar en datalist.size. Cada vez que yo quiera pintar un listado de superhero, si una vez quiero pintar un listado A, luego el listado B y siempre de superhero, tengo que pasarle ese listado al adaptador. Para ello voy a crearme un método que se va a llamar setDatalist. Este método va a obtener un listado de superheroes y yo lo que voy a hacer con el set es, primero voy a limpiar todos los que haya, voy a añadir todos los que haya y ahora voy a notificar al adaptador y al recycle view que se han añadido nuevos cambios. ¿Vale? Esta línea es súper importante, ¿vale? Me avisa con un amarillo porque me está diciendo que no es eficiente, porque con esta línea voy a actualizar todo el listado completamente. En otros vídeos veremos cómo hacer este recycle view más eficiente, ¿vale? Pero ahora estamos viendo un recycle view inicial y aquí me está avisando de que no está siendo eficiente porque va a repintar todas las listas. También, si queremos mantener el listado que teníamos antes
y añadir nuevo, pues podemos crearnos un nuevo método que va a obtener el superhero. Ahora no voy a limpiarlo, ¿vale? Voy a hacer un data list y lo que voy a añadir va a ser todos los superhero y notifico, ¿vale? La diferencia con el set es que aquí limpio, añado y notifico, en añadir, añado y notifico, ¿vale? Podemos quedar esto más limpio y hacerlo así, ¿vale? Cuando hago un set, lo que hago es limpiar todo y añado el nuevo. Cuando hago añadir, simplemente añado, sin limpiar, ¿vale? Y en ambos tengo que notificar. Bien, vamos ahora a ver cómo haríamos el método onBindViewHolder. Aquí en este método estamos usando la palabra bind, así que lo que estamos haciendo es, por un lado, voy a obtener el modelo de datos que quiero pintar en un ítem y por otro lado voy a tener la vista, ¿vale? Por un lado voy a tener esta vista ya inflada y por otro lado voy a tener un modelo de datos. Vamos a ver cómo hacerlo aquí. Recibo el holder, que ya está aquí, y voy a hacer un bind. Acordaros que este viewHolder lo he hecho yo, este método lo he hecho yo y aquí recibimos un modelo. ¿Cómo voy a obtener el modelo que quiero pintar? Fijaros que este método recibe una posición. Entonces lo que voy a hacer va a ser acceder a DataList y luego, por ejemplo, a través de su método get le paso la posición, ¿vale? Si no queremos usar get, sino que accedemos directamente como si fuera un array, pues lo tenemos ahí, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer con este método es que obtengo ya la vista y le voy a pasar a la función bind el modelo, ¿vale? ¿Cómo obtengo el modelo? Pues tengo el listado con todos los modelos que quiero pintar y en este momento quiero pintar de la posición 1. Digamos que esto funciona de la siguiente forma. Yo tengo un listado con 20 héroes y quiero pintar la posición 1. Pues con la posición 1 me pide que me cree un viewHolder, me crea la vista, me dice que dado ese ítem para la posición 1, que obtenga el modelo de la posición 1, se lo paso y en el viewHolder se hace el bind, ¿vale? De datos y vista. Y así con la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿hasta cuánto? Hasta el tamaño que tenga esa lista, ¿vale? Digamos que los tres métodos tienen su sentido. Por un lado crear el viewHolder, por el otro lado setear los datos del viewHolder con los datos del modelo y por otro lado tener el tamaño de la lista para saber cuándo tiene que parar. Pues estas dos partes son esenciales, por un lado el adaptador y por otro lado el viewHolder. Ahora vamos a ver cómo pasarle estos datos al RecycleView. Lo primero que vamos a hacer es configurar cómo queremos que se vea nuestro RecycleView. Hemos dicho que queremos que se vea de forma vertical, ¿vale? Que tenga una única columna y una única columna y de 1 a n filas. Las filas dependerán del número de ítems que tenga nuestro listado. Vamos a usar también el linear layout que nos da el propio Android. Podríamos haberlo configurado nosotros mismos, personalizado nosotros mismos, pero nosotros vamos a usar el que nos da el propio Android. Para ello usamos el linear layout manager. Hay que pasarle un contexto. Estoy dentro de un binding, con lo cual el this a secas no lo puedo usar. Para acceder al contexto, con this @mainActivity ya tengo el contexto. Le tengo que pasar ahora además el tipo de distribución que quiero en el RecycleView. Ya he dicho que yo quiero de forma vertical, el scroll se hace de arriba a abajo. Si fuera horizontal sería de derecha a izquierda. Y además le tengo que decir si quiero que empiece el listado por el último ítem, del último al primero o del primero al último. Yo quiero que empiece, no quiero que empiece de modo reverse, ¿vale? Que es lo que me están pidiendo ahí. Así que le voy a decir que sea false, ¿vale? Para que empiece de forma normal, que el primer ítem que sea el primer elemento que se visualice en la lista.
Ahora voy a añadirle el adaptador. Voy a crear una variable que se va a llamar Superhero Adapter y va a ser de tipo Superhero Adapter, el que me he creado yo. Ahora el listado, le digo que el adaptador que le tengo que pasar, que le tengo que asignar, con el que quiero trabajar, es el que me acabo de crear. Bien, ya tengo configurado de una forma básica lo que es el Recycle View con el Linear Layout, con la posición que yo quiero que se me visualicen de forma vertical. Le he añadido el adaptador personalizado que me he creado y ahora le voy a pasar datos. Para ello voy a crear una función le voy a decir al adaptador que me he creado, o mejor dicho, le voy a pasar al adaptador que me he creado un listado, el listado que quiero que pinte. Yo aquí tengo una clase que se llama API-Mock, que me devuelve un listado de superhéroes, ¿vale? Me he creado un listado de superhéroes mock. Esto podría ser que nos devuelva de API, de base de datos, de RUM, de lo que sea. Yo me he creado ese mock. Con esto obtengo un listado y se lo seteo al adaptador. Le voy a dar a RUM. Mientras que se carga, bueno, la aplicación que ya está cargada, veis, el primer ítems que se me carga es el de Superman, el segundo el de Batman, Hulk, Wonder Woman, Catwoman y Robin, ¿vale? Tal cual se ha definido en el API-Mock. Fijaros que si yo pongo aquí de forma horizontal y le doy a ejecutar, se me muestra solamente uno y el scroll lo tengo que hacer de derecha a izquierda. Esto es útil, por ejemplo, en una galería de imágenes en la que quiero pues, ir pasando ítems de derecha a izquierda. Además, fijaros que aquí pongo vertical. El primer ítem que se visualiza es el de Superman y ahora le voy a decir con Reverse Layout que sea Through, es decir, que empiece por el último, que el último elemento de mi lista sea el primer ítem del Recycle View y además en formato vertical. Y ahí lo tenemos, ¿vale? También podemos hacer que este Recycle View se vea en modo grid, ¿vale? Pues a Linear Layout le paso, vamos a ver, le tengo que pasar un contexto, lo mismo que he hecho antes, y el número de columnas que quiero que tenga. Le voy a decir que 2. Vamos a visualizarlo. ¿Veis? Esto sería un modo grid, ¿vale? Pues luego ya podríais estéticamente añadir espacios, padding, etcétera. Bien, por último, para que este ejercicio se pueda reproducir, bueno, pues necesitáis esta clase de mouse, la podéis crear vosotros. Además, se ha añadido en el manifest los permisos de internet para poder descargar las imágenes de internet. Y por último, he implementado lo que era Glide, ¿vale? Aquí tenéis la implementación de Glide y para poder usar Glide tenéis que añadir la dependencia o la librería de Glide. Esto es todo.